Amén y amén. Bien. Todos tenemos obstáculos en nuestra vida de distinta índole. Ya hubo también algunos obstáculos para llegar acá, quizás. Alameda parece que estaba acostada porque yo venía de allá de la ruta 68 y estaba acostada, entonces me costó un poco llegar. Y tenemos obstáculos en nuestra vida, como dije, en distintas áreas. Y es de esto de lo cual les quiero compartir en esta mañana. Y para eso vamos a ver lo que le sucedió a la nación de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Les faltaba solamente el último trayecto para entrar a la tierra prometida. Ellos llevaban casi 40 años en el desierto dando vueltas. Imagínense, casi 40 años en el desierto dando vueltas. Les faltaba entonces el último tramo para entrar y dirigirse al plan que tenía Dios para ellos. Entonces ellos tenían que dirigirse en la caravana, ¿cierto?, hacia el norte, ya, a una provincia que se llamaba Cades. Así se llamaba, Cades. Y luego tenían que doblar a mano derecha o al occidente. Y ahí estaban listos. Ahí llegaban a la tierra prometida. Entonces, para que se cumpliera el plan de Dios para ellos, para la nación de Israel, ellos tenían que pasar por la tierra de los edomitas y de los moabitas. Tenían que pasar por ese terreno, ya, donde reinaban aquellos pueblos que no eran israelitas, ya. Entonces había mucha expectativa en el pueblo de Israel, había alegría, bueno, estaban cansados también porque fueron muchos años los que ellos estuvieron en el desierto, ¿cierto?, un poco vagando. Entonces faltaba el último trecho, como digo, y tenían que pasar por estos dos pueblos, ¿ya? Y la palabra dice en Jueces, no lo busque, yo se lo voy a leer para hacerlo un poco más fluido, ¿ya? La palabra dice que en Jueces 11:16 dice, ponga atención, dice, cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra, para pedirles permiso, ¿cierto?, para pasar por ahí y entrar a la tierra prometida. Pero, dice, su petición fue denegada. Fue denegada. Entonces le pidieron permiso, el mismo permiso al rey de Moab, de los moabitas, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab y viajaron a lo largo de la frontera oriental. ¿Qué pasó aquí? Es decir, le pidieron permiso, ¿cierto?, a los moabitas y a los edomitas para pasar por sus tierras y llegar a la tierra prometida, pero el rey les dijo que no. Les dijo, no, ustedes no pueden pasar por acá, no hay permiso. ¿Y qué hicieron? Como ellos tenían que ir al norte, ellos tuvieron que devolverse hacia el sur, ya, y darse la vuelta por atrás. Es decir, tomaron el camino largo. Para que se hagan la idea, si nosotros tenemos que ir al norte a La Serena, es como que nosotros tuviéramos que primero irnos a Rancagua, que está al sur, y por la costa de Rancagua, por la orilla, darnos la vuelta y entrar a La Serena por el oeste. ¿Me explico? Entonces tuvieron que tomar el camino largo. Entonces, en vez de ir directamente al norte y girar, se tuvieron que ir por el sur, como dije, y tomaron un largo camino. Lo curioso es que los moabitas eran descendientes de los israelitas.
Los moabitas y los edomitas eran descendientes. Los moabitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, y los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Entonces, no fueron los enemigos de Israel los que les impidieron entrar directamente a la tierra prometida, sino que los que le bloquearon el paso fueron sus propios familiares, porque eran familiares. ¿Me siguen? Entonces, a veces nos puede ocurrir esto a nosotros. Nos puede ocurrir esto. Las personas que se supone que nos deberían ayudar a cumplir los propósitos y el plan de Dios en nuestra vida son las que muchas veces nos obligan a tomar el camino largo y nos ponen obstáculos y nos hace más difícil conseguir aquellos planes del Señor para nosotros. Lamentablemente es así. A veces no lo hacen a propósito, ¿ya? Pero otras veces sí, pues, nuestros mismos familiares a propósito nos hacen un poco la vida difícil, ¿cierto? Y nos obligan a tomar el camino largo. Puede ser por envidia, puede ser porque simplemente no creen en ti o no creen en mí. Uno de los obstáculos que yo tuve que pasar vino de un familiar mío. Yo le pedí mucho tiempo al Señor una esposa y yo conocí a Andrea. Yo desde que la vi supe que me iba a casar con ella. Desde que la vi el primer día yo sabía. Algo me dijo a mí el día adentro. Y comenzamos nuestro compromiso después de un tiempo, ¿cierto?, de conocernos, y nos queríamos casar, teníamos una película súper clara. Pero un familiar mío, que en esta ocasión fue mi suegra cuando faltaban un par de meses para nuestro matrimonio, ella se opuso al matrimonio y dijo, no, yo no quiero que tú te cases con ella. Y bueno, ella nos vio un día discutir y esta discusión que tuvimos nosotros provocó en ella esto. Dijo, no, yo no quiero a Andrés. Entonces ella se opuso, hizo lo posible para que no nos casáramos. Incluso fue a hablar con aquel pastor de aquella iglesia de antes y habló con el pastor en persona, diciéndole y exigiéndole que no nos podíamos casar. Entonces yo, pero ¿cómo? Yo no podía entenderlo, por qué se presentaba este obstáculo. Si ya estaba todo planificado, si las cosas se estaban dando, y me sale y me ocurre esto. Bueno, después de un tiempo, ¿cierto? Pasó el tiempo, nos casamos, y mi suegra obviamente me pidió disculpas, y todo se arregló, gracias a Dios. ¿Ya? Bueno, el asunto. Muchas veces son nuestros familiares, nuestros cercanos, los que ponen obstáculos a nuestros planes del Señor, a nuestra vida, la gente cercana a nosotros. ¿Ya? Y en el caso acá de Israel, debido a este obstáculo, que tuvieron que darse tremenda vuelta a todo el pueblo, ¿cierto?, caminando, algunos israelitas se impacientaron y, por supuesto, se enojaron con los líderes. En Números 21, 4 al 6 dice lo siguiente, yo se lo voy a leer. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo, para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada, dice, y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y decían, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se empezaron a quejar. Aquí no hay nada de comer ni agua para beber, decían. Además, detestamos este horrible maná. Que el maná, ¿saben? Era el alimento que Dios les daba en el desierto. Entonces, el Señor envió serpientes venenosas, dice la palabra, entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Imagínense, por quejarse.
El Señor les manda serpientes, los muerden y ellos mueren. Bueno, finalmente llegaron, el pueblo de Israel llega al norte y lo único que tenían que hacer era atravesar la tierra de los amorreos. Era el último pueblo o territorio antes de entrar a la tierra prometida. Tenían que atravesar entonces la tierra de los amorreos. Y ya estaban ahí en el plan que tenía Dios para aquel pueblo. Les dio la siguiente historia, dice: después Israel, dice, envió mensajeros al rey de los amorreos a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero surgió otro obstáculo. Dice: pero el rey no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra, y en cambio movilizó a su ejército y atacó a los israelitas. Pero en esta ocasión, dice la palabra, Dios le dio a su pueblo la victoria sobre aquel rey. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos. ¿Por qué el Señor no hizo lo mismo con los moabitas y los edomitas? ¿Por qué el Señor no les dio la victoria también contra ellos y tuvieron que darse la tremenda vuelta para llegar? Y aquí vemos dos actuales de Dios completamente distintos. Vemos en primera instancia que se presentan tremendos obstáculos para que ellos llegaran a cumplir su plan. Y segundo, vemos que el Señor les da su favor el Señor, y en una guerra, ¿cierto?, ejército contra ejército, les da la victoria el Señor y ellos pueden entrar. Esto nos lleva a la siguiente conclusión y nos dice que con Dios no hay patrones y no hay fórmulas a seguir. A veces el Señor fácilmente nos va a dar la victoria sobre algo, pero a veces no va a ser así. A veces el Señor va a pelear a favor de nosotros, pero otras veces no lo va a hacer. A veces Él hace todo. A veces el Señor no va a hacer nada y va a esperar que tú lo hagas. A veces todo va a ser por gracia, pero otras veces vas a conseguir tu propósito, tu plan, producto de tu esfuerzo personal. El actuar de Dios es incomprensible. Pero esto nos enseña una cosa muy importante. Nos enseña que tenemos que, a pesar de todo, confiar en Él. Amén. Amén. Me acuerdo cuando Andrea y yo nos casamos, pasó un año más o menos. Pasó un año y nosotros teníamos muchas ganas de servirle al Señor y trabajar en su obra. Y nosotros nos propusimos irnos a vivir a La Serena. Le hablo hace más o menos 6 años atrás. Y planificamos y nos fuimos y dijimos: sí, vámonos. Y allá trabajamos con el pastor y trabajamos en la obra, en lo que sea. Y teníamos ese plan, ese anhelo. Y tuvimos que hacer muchas cosas acá en Santiago. Yo tuve que renunciar a mi trabajo y lo hice, yo renuncié. Nosotros vivíamos en un departamento aquí cerca y nosotros le pusimos fecha de entrega al departamento, lo entregamos y nos fuimos. Nos fuimos así con nuestra ropa, nuestras maletas y nos fuimos. Y allá llegamos y el pastor nos pasó una especie de sala, una habitación que había en aquella iglesia. ¿Ya? Y nosotros llegamos ahí a vivir. Llegamos, instalamos nuestras cositas y el plan era encontrar rápidamente trabajo, ¿cierto?, una renta, una casa y establecernos en La Serena. Y comenzamos a buscar trabajo como profesores, ambos somos profesores. Recorrimos muchos colegios de allá, entregando nuestros currículum. Yo dejaba currículum en cualquier lugar donde había opción de trabajo.
y buscando arriendo ahí en el diario con los hermanos, algún dato de algún arriendo para poder vivir en La Serena y quedarnos allá. Pero empezó a pasar el tiempo. Nosotros nos fuimos el mes de enero al principio. Empezó a pasar el tiempo, las semanas y no pasaba nada. Entonces, yo orábamos con Andrea y nos preguntábamos, ¿pero cómo, Señor, si nosotros queremos venir acá a trabajar para ti, ¿por qué no haces que esto fluya? ¿Por qué, Señor, no haces que encontremos un buen trabajo, un arriendo, una casita para vivir? Y había tantos obstáculos. No encontrábamos nada, estábamos viviendo incómodos, sin mucha privacidad. Y yo terminé trabajando como salvavidas, me acuerdo, un par de días en una playa allá, media cuica que había. Y estaba desesperado porque yo quería quedarme y las cosas no se iban dando, ya se venía marzo encima. Y se presentaron muchos obstáculos. Y al final no pudimos y tuve que tomar la decisión, triste para mí en ese momento y con lágrimas, de volver a Santiago. Y nos volvimos a Santiago, le dije al pastor, porque el pastor me decía, no, quédate nomás, vive aquí, si Dios verá. Pero yo tenía que velar igual por Andrea, por mi esposa. Y decidimos después de 2 meses venirnos, devolvernos. Entonces, nuestro plan se frustró y yo me frustré también. Yo me frustré y me sentí decepcionado un tanto con Dios, conmigo, porque mi plan era trabajar para el Señor con Andrea, pero no pudimos conseguirlo. Entonces volvimos a Santiago y acá se abrieron todas las puertas al tiro de trabajo. Nunca entendí en aquel tiempo por qué fue así. Y es porque el Señor obra de formas que nosotros no podemos entender. Como dice la canción, que no hay maneras que, ¿cierto? Entonces, la palabra dice, se la voy a mostrar ahora en Romanos, si pueden mirar, Romanos 11:33. No lo busquen en su celular porque si hay un WhatsApp lo va a querer revisar. Entonces, véanlo ahí mejor. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios y inescrutables tus caminos. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Y nos dice el pasaje que Dios obra de manera que nosotros no podemos entenderlas. Y muchas veces esa forma, ese modo que tiene Dios de hacer las cosas, nosotros, si no tenemos la película clara, nos van a confundir. Y nos vamos muchas veces a decepcionar. Isaías 55, miren lo que dice, 55:8. Esta es la nueva traducción viviente, por si acaso. Mis pensamientos, dice, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. ¿Quiénes somos nosotros? Amén. Entonces Dios no siempre va a obrar de la misma manera. Y para que esto no nos confunda y no nos desenfoque de nuestros planes que tenemos con el Señor, porque van a haber obstáculos, ¿cierto?, en el camino. Tenemos que saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Porque si no sabemos qué es lo que Dios quiere, cuál es el plan de Dios para nuestra vida, nos vamos a desanimar con todo esto, con los obstáculos, con las cosas malas que nos ocurren porque no se dan las cosas. Y para eso, para saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida, primero les voy a decir cuál no es el plan de Dios para nosotros. ¿Ok? Entonces, no es el plan de Dios para nosotros lo siguiente. 1. Llegar a ser un profesional
profesional exitoso. No es el plan de Dios para nosotros. Trabajar y ganar un excelente sueldo. Tampoco es el plan para nosotros. Tener 2 o 3 carreras, ¿cierto? O títulos, o cartones. Tampoco es el plan de Dios para nosotros. Suena bonito, pero dan ganas. Pero ¿por qué no? Vamos a ver por qué no. Tener un buen pasar, ¿cierto? Y una vida acomodada. Tampoco es el plan de Dios para nosotros. Algunos creen que el plan de Dios para sus vidas es ser un cantante famoso. Es casarse y tener un matrimonio feliz. Y ahí se acaba. Tampoco es el plan para nosotros. O creen que el plan de Dios es que seamos felices toda la vida y prósperos. Pero no es el plan para nosotros. No lo es. Todo esto que yo acabo de mencionar es la añadidura que Dios nos da si cumplimos nosotros primero su plan. ¿Amén? ¿Me siguen? Es la añadidura si nosotros cumplimos primero con su plan. ¿Y cuál es su plan para nosotros? Es compartir el Evangelio, predicar su palabra a los perdidos y hacer discípulos. Ese es el plan de Dios para nosotros. Todo lo anterior que mencioné, esa lista, es la añadidura. No es el plan final para nosotros, ser prósperos. No se acaba ahí el plan de Dios para tu vida, para mi vida, con ser un empresario y tener una vida acomodada, un buen pasar y ser feliz. No es el plan final. El plan final para nosotros es que prediquemos la palabra del Señor. Que salvemos almas y que hagamos discípulos. Amén. Esta es una verdad que nos cuesta mucho a nosotros comprenderla y asumirla. Nos cuesta mucho. Porque le tomamos mucho amor a nuestras actividades. Le tomamos mucha pasión a lo que hacemos. Le tomamos mucho amor a nuestro trabajo. Y nos esperamos trabajando muchas veces. Nos centramos únicamente en nuestras familias muchas veces, para que sean felices nuestros hijos y no les falte nada. Y es así, lamentablemente, como vamos desplazando y vamos olvidando el plan de Dios para nuestras vidas. Porque nos concentramos primero en nuestros planes. Amén. Ignoramos que los propósitos de Dios para nosotros tienen que estar por sobre todas las cosas. Pero constantemente nos resistimos. Nos resistimos y luchamos en contra de lo que Dios quiere contigo y conmigo. Amén. José, el José de la Biblia. El plan de Dios para José, ponga atención, no era como José se lo imaginó, no era así. José se veía famoso, ¿cierto? En su sueño, poderoso, se veía próspero, feliz, con sus hermanos como sirvientes. Así eran los sueños de José. Y él se imaginó que era un sueño, pero tremendo, ¿cierto? Pero José se dio cuenta, muchos años después, cuál era realmente el plan de Dios para él. De hecho, la palabra dice que se dio cuenta casi al final de su vida. ¿Cuál era el plan de Dios para José? Lo vamos a ver en la cita en Génesis 50:20, nueva traducción viviente. Miren, aquí José se da cuenta del verdadero plan que Dios tenía para su vida. Y dijo José, Dios dispuso todo para bien. Todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió, lo dispuso para bien. Dice, Él me puso
en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta? Ese era el plan para la vida de José, que él pudiera salvar a muchas personas. No era que él fuera un gobernante poderoso, pero Dios añadió eso. Lo añadió. José entendió que el plan de Dios no era que fuese un poderoso. No, el plan de Dios para él era que él salvara la vida de muchos. ¿Dónde lo ha puesto usted el Señor? ¿Dónde nos ha puesto a nosotros? Usted, no sé, es profesor, es psicólogo, es estudiante, es empresario, yo no sé, es ingeniero, yo no sé. Donde lo haya puesto el Señor a usted, es para que usted alcance la vida de muchos. Donde nos puso el Señor, donde estamos actualmente, es para que nosotros alcancemos a otras personas para Cristo. Sea el oficio que sea, la profesión que sea, nos puso para eso primero, para alcanzar a otros. Entonces, eso que nosotros hacemos, su trabajo, su oficio, su actividad, es solamente la plataforma desde donde Dios quiere realizar su plan. ¿Me explico? Es solamente la plataforma desde donde el Señor lo va a usar y lo quiere usar para que se cumplan sus propósitos y para que otros también conozcan a Cristo, sea como estudiante, como obrero, como psicopedagogo, profesor, lo que sea. Es la plataforma aquello para que usted predique la palabra. José tuvo muchos obstáculos para realizar su sueño. Después del sueño que tuvo, sus hermanos, como sabemos, vieron la película, ¿cierto? O leyeron la palabra. Dice, sus hermanos, tuvo el sueño, ¿cierto? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo vendieron, lo compraron, y de nuevo lo vendieron. Y ahí lo compró Potifar. Potifar lo compró como esclavo. Al comienzo José era un esclavo, era el que hacía el aseo, era un sirviente. Después se fue a la cárcel por culpa de la mujer de Potifar. Ahí interpretó sueños. Él era un don que él tenía. Interpretó sueños a unos compañeros reclusos ahí. Y después se olvidaron de él mucho tiempo más. Y después se acordó el copero, pero en la cárcel hay uno, Potifar, que interpreta sueños. Y Potifar lo manda a llamar. Lo manda a llamar, ¿cierto? Y cuando José interpreta el sueño de Faraón, ahí recién comienza a cumplirse el plan de Dios en su vida. Recién. El apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, también tuvo muchos obstáculos. Muchos obstáculos. Y nosotros también los vamos a tener para conseguir los planes de Dios en nuestra vida. Vamos a tener obstáculos. No va a ser fácil. Una de las misiones que el apóstol Pablo tenía era que él fuera a Roma a predicarle a los gentiles. Dios le dio esa misión a Pablo. Vas a ir a Roma y le vas a predicar a todos los gentiles. Pero las cosas no se dieron como Pablo quiso, o como Pablo esperaba, o como él se imaginó. Vamos a Romanos 1:13. Aquí vemos, Pablo está hablando, dice, quiero, ¿no está? Eso lo voy a leer. Pablo dice, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos,
pero hasta el momento me vi impedido. ¿Cómo impedido? Yo me pregunto. ¿Acaso Dios no permite que los planes de Él mismo se cumplan? En 2 de Tesalonicenses 2:18. ¿Está esa, no? 2 de Tesalonicenses 2:18. Dice así, yo se la voy a leer. O si usted la encontró, léala conmigo. Esta es la nueva traducción viviente, ojo. Dice, teníamos muchas ganas de visitarlos. Está hablando Pablo. Pablo, dice, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. ¿Acaso Satanás puede impedir que los planes de Dios se cumplan? Y la respuesta es que no lo puede impedir, pero sí puede poner obstáculos. Sí puede poner obstáculos. ¿Ya? Él no puede impedirlo, pero sí puede poner barreras, muros. Así como tú has tenido muchos obstáculos para realizar algún proyecto, como usted ha tenido obstáculos para consagrar su vida al Señor, pero en algún momento el Señor va a cumplir sus planes y sus propósitos en su vida. Finalmente el apóstol Pablo, llegó a Roma, cumplió con su misión, llegó a Roma, pero no fue en el tiempo que él quería ir y no fue como él quería ir. Porque Pablo se imaginaba viajando a Roma, no sé, en un yate, en un barco cómodo. Pero no fue así. Pues Pablo llegó a Roma en un barco lleno de prisioneros, y él también como prisionero, por predicar la palabra. En ese barco así lo mandó, así Dios lo mandó, como un prisionero. Fácilmente nuestra forma de pensar nos lleva a visualizar los planes de Dios todo como en armonía. Nuestra mente nos imagina todo con perfección, con comodidad, con abundancia, con bienestar. Nuestra mente humana es así. Imaginamos todo fácil, rápido. Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse y pensar que el plan de Dios es nuestro bienestar y nuestra felicidad. Pero no es así. El plan de Dios es que Él sea conocido primero. Y reitero esto, que se predique su palabra y se salven muchas almas. A costa muchas veces de tu incomodidad, de mi incomodidad, inclusive a costa de nuestro sufrimiento. Amén. ¿Estará Efesios 5:17? Efesios 5:17, ahí está, dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. Y cuando yo digo acá el plan de Dios, no me refiero a lo que hacemos, no me refiero ni a nuestro trabajo, ni a nuestro bienestar, ni a nuestra felicidad, ni a nuestra persona que elegimos para casarnos, no me refiero a tu esposa, a tu esposo, ¿ya? Sino que me refiero al propósito principal de Dios detrás de todo lo que hacemos. Ya seamos, como dije recientemente, deportista, empresario, comerciante, educador, eso es solo la plataforma de Dios que nos da para predicar su palabra y para que la gente lo conozca realmente. Amén. Tenemos que saber cuál es el propósito de Dios detrás de todas las cosas. Tenemos que saberlo. Porque es cierto, sí, a algunos Dios les da éxito, a algunos Dios los hace famosos, conocidos, populares. Ya les cumple los deseos de su corazón. Pero Él lo hace
para que Él sea conocido a través de ellos. Y no es el fin que Él tiene. Juan 17:3. Juan 17:3, no sé si estará por ahí. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí está el plan de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el plan para nuestra vida, que nuestro Dios, el único Dios verdadero, sea conocido, Él por sobre nosotros. El propósito detrás de todas las cosas que nosotros hacemos, de todas nuestras actividades, de nuestro trabajo, el propósito detrás de esto es que las personas conozcan al Señor. Ese debe ser el propósito. Esa es nuestra misión, traer personas a Cristo. Y cuando ya las personas conocen al Señor, queremos que sean parte de la iglesia. Quizás así como usted llegó acá y se hizo parte de esta pequeña iglesia. Queremos que sean parte de la iglesia, que sean plantados, como dice la palabra, como un arbolito, y que comiencen a ser regados. Queremos que se incluyan a los grupos pequeños. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque se preguntarán, ¿por qué hay que ir al grupo pequeño en la semana? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Es para formar el carácter de Cristo en usted. Para eso el grupo pequeño. Y para que su vida refleje al Señor. Para eso vamos al grupo pequeño. Luego los queremos capacitar. La pastora, el pastor nos quiere capacitar para servir. No para ser líderes ni dar órdenes, para servir. Para servir y adorar al Señor. Y para que otros, insisto, lo puedan conocer. Las personas que no conocen a Dios buscan primero su felicidad. Las personas que no conocen a Dios buscan tener el mejor trabajo, un sueldo grande. Los que no conocen a Dios buscan enriquecerse primero, tener propiedades, ¿cierto? Tener un alto estándar de vida, como le llaman ahora. Buscan su realización personal, desarrollarse, ¿cierto? Pero en el caso de nosotros, no puede ser así. Mateo 6:32 dice, Mateo 6:32 y 33 dice: porque los gentiles, es decir, los que no conocen al Señor, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Mire usted a su lado, mire este lugar, mire a la gente. Somos una iglesia pequeña. Se han presentado obstáculos y se van a seguir presentando. Probablemente. Está claro que estamos tomando como iglesia el camino largo, el camino difícil, ya para llegar a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Porque si tomáramos el camino corto, es probable que ya la iglesia estaría llena. Si estuviéramos predicando prosperidad, por ejemplo, o exitismo, o humanismo, ya estaría llena la iglesia. Pero queremos predicar la palabra del Señor.
lo que Él enseñó. Y hemos tenido en nuestro grupo, en nuestro equipo, también moabitas y edomitas. También hemos tenido ese tipo de personas que a veces son obstáculos. Pero el Señor se ha encargado de ellos. Y el Señor se va a seguir encargando de ellos. Y el Señor va a traer a nuevos hermanos, a nuevas personas acá. Sabemos bien que no todos están dispuestos a pagar el precio de convertirse en un discípulo del Señor. Porque ser seguidor es fácil. El seguidor, a diferencia del discípulo, el seguidor sigue a Cristo de lejos y lo mira, claro, lo sigue de lejos, mira sus milagros, lo que Él hace, pero no está dispuesto a acercarse más y a ser uno más de ellos. Nosotros queremos ser discípulos del Señor, y no es fácil. Pero la buena noticia para nosotros es que, a pesar de todo esto, los planes del Señor para su vida, para nuestra vida, para nuestra iglesia, se van a cumplir contra viento y marea. Se van a cumplir contra viento y marea. Como el programa ese que ve Alberto. Contra viento y marea se van a cumplir. ¿Dicen amén? Entonces, los planes del Señor deben estar siempre por encima de nuestros propios deseos y visiones personales. Por encima. El plan de Dios para usted, no se lo pregunte más, es que usted predique la palabra, es que usted comparta el Evangelio, es que gane a otras personas para Cristo. Ese es el plan para nosotros. Todo lo demás va a ser añadido. No se preocupe por su bienestar, por su felicidad. No se preocupe tanto por tener auto, por tener casa. Démosle primero la importancia al Señor. Amén. Debe estar por encima de nuestra felicidad, de nuestra comodidad. Pero con respecto a esto, la palabra, y para terminar, también nos dice lo siguiente. Mateo 19, 29, no sé si estará, se la leo yo, si no, dice: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Ahí tenemos que estar nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar ahí. Tenemos que dejar que el Señor haga su voluntad en nosotros y cumplir el plan de Él en nuestra vida. Esa es nuestra misión. Como dije, todo lo demás va a ser añadido. Oramos al Señor. Padre Santo, quiero darte gracias, Dios mío, por este tiempo, por esta palabra.